Muy bien, vamos a explicar lo que correspondería a la parte de OSPF multiárea. Por el momento en la clase hemos abordado el OSPF de área única o de área cero o de backbone, que es también como se le llama a, a cuando tienen solo un área. En esta oportunidad vamos a comentar algunos elementos básicos sobre eh, cuando es multiárea. Quiere decir que hay un área cero que se comunica con otras áreas. Eso es lo que vamos a analizar en este momento. En este capítulo, pues aparece como toda la teoría con relación a eso y voy a focalizarme de manera particular en algunas características que hacen el funcionamiento de OSPF multiárea, ¿verdad? Entonces, aquí se van a considerar para qué se utiliza, y de alguna manera cuál es el cambio interno que ocurre en relación al funcionamiento a diferencia de cuando es con el área cero. Veámoslo así. Hemos dicho antes que OSPF pues, puede brindar soluciones a múltiples áreas y garantizar de alguna manera que el tiempo que se tardan los routers en comunicar toda la información entre sí para que logre la convergencia sea de menor valor, ¿verdad? Es decir, menos tiempo. Entonces, los protocolos también se valoran en general, ¿verdad? En términos de no solo los recursos y la potencia que tenga el algoritmo, sino que luego ya en funcionamiento, de alguna manera, el tiempo que tarda en lograr la convergencia. ¿Por qué se necesitan hacer varias áreas? Bueno, porque pueden haber áreas muy extensas y los algoritmos se van a sobrecargar mucho. En esta imagen que está en la página 5, ven ustedes que hay una gran cantidad de routers y todos deberían propagar las LSA hacia el resto de los equipos. Y esto puede representar como mayor tiempo en que se actualice cada una de esta información en todos los routers que componen, digamos en este caso, una sola área del protocolo como tal. ¿Qué se solucionaría con OSPF multiárea? Bueno, entonces lo que pudiéramos hacer es que hay información que se maneja en un lugar o una región en particular y luego en el borde existe alguien encargado de comunicar al resto de su área la información actualizada. Normalmente, ¿verdad? Siempre va a haber un área cero, que es el área del backbone, hacia la cual se unen el resto de las áreas de manera, digamos, ordinaria, aunque existen otros escenarios en donde es posible hacer como un, un paso intermedio por otra área, pero normalmente es al área cero, deben estar unidas el resto de las áreas, como tal, que sería como se ilustra en este esquema. Tenemos el área cero, que sería el área del backbone, la que hemos trabajado hasta el momento, y el router 1 y el router 2 se convierten en routers de borde de, y que tienen estas características, ¿verdad? De estar en el área cero y en otra área. En este caso, el router 1 está en el área cero, que une al backbone, y al área 1. Por su parte, el router 2 está unida al área cero, al backbone, y al área 51, en donde, pues, si hubiese algún tipo de actualización que hacer en esa área, pues se encargue de actualizarlo y después mandar el informe hacia el router 2 para que lo sepa el resto. Y entonces es más fácil porque en términos de convergencia estas actualizaciones llegan más rápido si la cantidad de routers es menor. Esto es lo que les mencionaba, ¿verdad? En términos de la jerarquía de los OSPF de dos capas. Que bueno, el otro escenario también es, ¿verdad? Que algún router tenga la conectividad a Internet y que de alguna manera exista una propagación de esa información hacia el resto de las áreas, pasando incluso por el área cero para llegar hasta allá. Por ejemplo, en este caso, ¿verdad? Un router del extremo derecho, digámoslo así, viendo la imagen del área 51, tiene que pasar por todo el área cero y llegar al router de borde en el límite con el área 1, que es el que tiene la conexión a Internet. Entonces eso también es posible, ¿verdad? Porque esa es la idea de usar los protocolos de enrutamiento dinámico que faciliten de alguna manera el intercambio de información y la actualización permanente de toda la red. En el caso de los tipos de routers, aquí ya le hemos mencionado de alguna manera, porque eso es lo que se ha trabajado
en el área 0 los routers internos, ¿verdad? Los routers internos serían estos que pertenecen a una sola área, la misma área. Están los routers de respaldo. Bueno, por el momento ya habíamos conocido uno que se llamaban router designado y router designado de respaldo, pero en este caso se refiere al contexto de que está en el área troncal y que también se configura como área 0, o sea, los routers que están en el área 0. Y luego los routers de área perimetral, que serían estos, que son los que entienden de dos áreas, el área 0 y alguna otra área como tal. Luego hay otros que se llaman router limítrofe del sistema autónomo y esos son aquellos que tienen una ruta externa, por ejemplo, el que tiene el acceso a internet, digamos, entra en otro nombre de categoría con relación a esto, que serían aquí, ¿verdad? Routers internos son los que pertenecen a solo una área. Ahí están señalados los que son routers internos. Por ejemplo, los del área 0 son estos, los del área 1, porque solo pertenecen a una única área. Los routers de la red troncal serían todos los que pertenecen o tienen al menos una interfaz en el área 0. Los routers de área perimetral son los que comparten dos áreas. En el caso del router 1 y router 2, pues el primero comparte entre el área 0 y el área 1 y el segundo, que es el router 2, entre el área 0 y el área 51. Luego están los routers de frontera del sistema autónomo, que son ASBR, que es aquel que tiene una conexión, para ponerlo así en pocas palabras, a Internet, aunque las rutas externas no necesariamente solo son Internet, pero digamos que es lo más común y para lo que nosotros podríamos utilizarlo. El otro tema aquí es que esta comunicación que hay entre los routers adquiere como un nivel de complejidad más alto porque ahora no solo hay que comunicarse entre la red, perdón, entre el área interna, sino que es posible que hayan paquetes, digámoslo así, de comunicación del protocolo que vean dirigido hacia otras áreas o hacia Internet y, pues digamos, la mayoría de áreas no van a tener directamente el acceso a Internet, sino que va a estar propagado a través del esquema que hemos analizado ahí, ¿verdad? Que incluso el acceso a Internet puede estar en un área que no necesariamente es el área 0 y por lo tanto hay como un paso por dentro de más áreas para llegar al destino, que en este caso es Internet. Entonces, ya habíamos mencionado antes que habían 11 tipos de LSA, que son bueno, perdón, hay 11 tipos de LSA que se pueden identificar para el router, la red, el resumen, un externo al sistema autónomo, de multidifusión y de otro tipo que no necesariamente ahorita, digamos, nos incumbe en términos de la utilidad que tienen. Entonces hay de varios tipos, digamos, tipos de LSA. En estas veríamos, bueno, las de tipo 1, vamos a ver brevemente, digamos, las de tipo 1 son las que se dan prácticamente en la misma área, ¿verdad? Es los prefijos conectados directamente ahí. Están las de tipo 2, que estas ocurren cuando van, bueno, lo menciono por acá, para la red de diversos accesos. Existen aquí otros términos como NVMA, que eso es cuando se selecciona un DR y un BDR, y ustedes saben que ahí hay una lógica de comunicación particular para ese propósito como tal. Entonces, digamos que en términos generales hay varios tipos, hemos dicho aquí, ¿verdad? Es el tipo 2, que van hacia los accesos múltiples, cuando hay accesos múltiples. No siempre existe ese contexto, digamos, esas topologías, pero igual están ahí, digamos, disponibles. Las tipo 3 son para cuando se descubren algunas de tipo 1 y entonces se propagan, digamos, ha llegado uno de tipo 3, entonces se propagan para todas las áreas correspondientes. Entonces, las LSA tipo 3 describen direcciones descubiertas por las que en algún momento compartieron de tipo 1. Por eso lo ven ahí que es dirigido hacia también su propia área, digámoslo así. Las de tipo 4, esas son para anunciar, por ejemplo, cuando este router que se llama SBR tiene el acceso a Internet, alguien tiene que anunciar que él es el que conoce Internet. Entonces esa lógica de anuncio es de tipo 4 y las de tipo 5, se ha mencionado antes que no se describen, digamos, todas, se utilizan para anunciar o propagar redes de direcciones externas. Que, por ejemplo, pudieran haber
conjunto de redes que no son OSPF y no son entendibles por OSPF, entonces entrarían en esa categoría. Muy bien, en la tabla de enrutamiento, al ejecutar el comando show IP route, pues nosotros pudiéramos identificar, aparte de las que ya conocíamos antes, ¿verdad? O es una entrada tradicional, digamos así, que hemos visto hasta el momento de tipo 1, tipo 2, ¿verdad? De tabla de entrada en el enrutamiento. Pero pueden estar IA o. Esto es entre áreas, ¿verdad? Quiere decir que alguien ha comunicado que hay otro router en otra área y yo la voy a agregar como una red que, digamos, un router de borde ha comunicado que tiene conocimiento de otra área. Entonces, y también hay las redes aprendidas por OSPF externas, ¿verdad? Ahí se van a incluir también aquellas que sea como el conocimiento de la red que propaga hacia Internet, como este que se describe aquí. O asterisco E2, una ruta externa que no pertenece no está configurada en este router, sino en otro router que pertenece a otra área. Estas redes O son aprendidas por OSPF, digamos como el esquema tradicional de OSPF, ¿verdad? Que pertenece a la misma área, pero este O y A es porque alguien se lo ha contado que hay otra área que tiene otras redes y que es necesario que estén actualizadas. Ahí se diferencian las redes externas, las redes de OSPF interno y las redes de OSPF aprendidos de otras áreas que también existen en el esquema. Bueno, muy aparte de las uniones CL que hemos comentado anteriormente. Muy bien, entonces, para la implementación de OSPF, bueno, hay que recopilar los requisitos, definir los parámetros, configurarlo y verificar que funcione. Digamos que la teoría que hemos visto de OSPF sigue siendo la misma, con la diferencia que hoy hay como una ampliación en el esquema de las posibilidades de las interacciones internas que el protocolo maneja para garantizar esta interoperatividad y que sus bases de datos, en este caso, digamos, sus tablas de enrutamiento se mantengan en completa adyacencia, convergencia también. Existan las adyacencias con los vecinos según la lógica de los router ID y otros parámetros que es necesario colocar y que luego sea una red pues totalmente convergente. En este esquema, ¿verdad? Digamos que este es introductorio, digamos, este video va a ser solo de la parte teórica. Tenemos aquí un router que tiene 1, 2, 3 redes en el área 0 y hay dos routers más. Este router 1 es un router de borde también, pero tiene estas dos interfaces en el área 1 y este router 3 es de borde y tiene dos redes en el área 2 y una red en el área 0. Digamos que cumple lo mínimo del esquema para desarrollar un ejemplo de OSPF de multiárea. Claro está, para hacer 3 routers realmente no necesita ser multiárea, porque perfectamente puede la cantidad de redes que estén ahí, que en este caso hay 7 redes, es perfectamente administrable y manejable por OSPF en una sola área. Pero aquí se está ilustrando el procedimiento para representar la utilidad o el funcionamiento de OSPF de multiárea. ¿Qué se haría? Bueno, como ya antes hemos aplicado los comandos para configurar OSPF en área 0, en el caso del router 2, que es el que está exclusivamente en el área 0, en el área de backbone, tiene 3 interfaces, ¿verdad? Estas 3 interfaces que están aquí. Si se fijan entonces, cuando se configure, digamos, todas sus interfaces estarían en el área 0. Y aquí para la ilustración se han ido al router 1. El router 1 tiene una interfaz, la serie 0.0.0 en el área 0 y las interfaces gigabit 00 y gigabit 01 en el área 1. Entonces, para que veamos que esto no le aplica como nada en términos de comando nuevo a lo que ya conocemos es, en el router 1, cuando yo agregue las 3 redes, aparte de agregar el router ID, si es por el método de comando directo y no es por loopback, entonces yo agregaría la red, el network, 10.1.1.1. Bueno, de hecho aquí están agregando, pero 10.1.1.0 de una wildcard. Eh, vamos a omitir este procedimiento que aquí están agregando por ser una simulación. Están agregando que no hay un switch y no hay nada más, pero están agregando como un plecat 32. Pero normalmente nosotros agregamos la red, el wildcard y luego el área, que sería áreas 1 y área 1. Y la otra
red en el área 0. Y eso es todo, digamos que en general el trabajar con multiárea más bien es identificar el esquema y a dónde llega el borde para garantizar que o distinguir con claridad cuáles interfaces, es decir, cuáles redes yo voy a incluir en el área particular y una de ellas, normalmente un enlace serial, ¿verdad? Está unida hacia el área 0. Puede ser otro tipo de interfaz también, ¿verdad? Pero digamos que esa es la lógica del funcionamiento. Lo único que cambia entonces es que yo voy a tener al menos una interfaz en un área distinta, en este caso en el área 0. Y eso es, digamos, en esencia, lo único que cambia. Y aunque aquí hay, digamos, otro tipo de explicaciones adicionales sobre cómo poder incluso hacer resúmenes, que nosotros hagamos alguna especie de resúmenes para hacer todavía, digamos, más eficiente cuando tenemos unas topologías que incluyen una cantidad enorme de routers y evitar agregar cada network por cada red que corresponde, ¿verdad? Tal cual lo hemos visto, network, la red, la wildcard y luego la palabra área. Y pues en este esquema ya tenemos 3 áreas. Algunas redes estarían en el área 1, otras en el área 2, otras en el área 3 y en algún momento, pues en algún router, por ejemplo este R1A, que es router interno del router 1A, está totalmente con interfaces que pertenecen al área 1. Pero en cambio el router 1 tiene una interfaz hacia el área 1 y una interfaz hacia el área 0. Pero como repito, en realidad es el funcionamiento del protocolo no cambia en términos de las configuraciones con relación a los comandos que ya hemos visto. Y lo que sí se debe tener como la claridad es en qué momento es que voy a aplicarle un área distinta según el esquema. Aquí la clave está en el esquema. Ahora aquí se menciona, miren, qué tal y si hubiese otro protocolo de rotamiento externo, por ejemplo, para el router 2 tiene una interfaz que une no a internet, sino que a un conjunto de routers que hablan en IGRP. Entonces dice, mire, ¿cómo haríamos para entenderlos entre ellos? Ahora, digamos que eso no pudiera en este sentido hacer como una complicación para decir, bueno, ¿y cómo va a aprender tantas redes de las que tenía que vienen del otro protocolo, que no lo entiende, digamos, OSPF? Entonces ahí nosotros pudiéramos, digamos, tenemos dos opciones. Aplicar directamente lo que se dice aquí, que es una especie de hacer resumen, ¿verdad? Para que OSPF a ese otro conjunto de redes como no entendibles por OSPF, se le envían resúmenes y no cada una de las redes. Y la otra posibilidad sería, suponiendo que no haya otro también contexto de Internet, que aquí se vaya por red estática por defecto, ya que este EIGRP, digamos, es un protocolo ajeno a OSPF y por lo tanto no hay un entendimiento directamente de él como tal. Entonces, esa igual es una posibilidad. Aquí explican, por ejemplo, cómo se hace un proceso de sumarización. Eso, el propio proceso de sumarización ya lo hemos hecho en más de una oportunidad. Y lo que cambia como comando aquí es que para hacer manualmente una sumarización que va a pasar que va a pasar por los ABR, ¿verdad? Que son los ABR son los que tienen el conocimiento de todas las redes que están en una área en particular y le comunican a la siguiente área. Debería usarse el comando área, ID de área, rango, dirección de la máscara. En general nosotros no, digamos, no vamos a aplicar estos comandos de sumarización de este tipo, pero sí es importante, digamos, conocerlo. El procedimiento sería así, va, área 1, vamos, estoy en el router de borde, ¿verdad? Del área 1, en el esquema que teníamos ahí de referencia solo hay un router, el router 1. Entonces está corriendo el ID del proceso 10 y dice área 1, rango, y pone una dirección en sumarizada. Pero aquí como es una sumarización manual, aplica el comando red y máscara, no wildcard, porque la wildcard se agrega en la lógica normal del protocolo con el comando network. Ahí es distinta la nomenclatura. Ahora, aquí solo, la repito, se menciona porque es parte de los contenidos, pero en realidad nosotros no vamos a aplicar, digamos, esto es una sumarización. Eso implica conocer de que él crea internamente una especie de interfaz virtual, se llama null zero. Pero digamos que para la cantidad de redes que nosotros vamos a manejar eso es innecesario
pero al menos deben ustedes tener conocimiento de su existencia en sí mismo. Comandos para verificar que si lo que hemos hecho está correcto: show IPOSPF neighbor, show IPOSPF, show IPOSPF interface, y luego se puede incluso especificar la interfaz para que mande las características del configuraciones de OSPF. Esto, como ya lo hemos visto antes, pues esas configuraciones pueden incluir los valores de hello y otros parámetros que pues pudieron haberse configurado ahí. Entonces, si se fijan, pues este es el esquema básico con el que se reitera una y otra vez la explicación de lo mínimo del funcionamiento de OSPF cuando es multiárea. Aquí, obviamente, sin el contexto directamente de Internet, pero en otros anteriores igual ha aparecido. Otros comandos que nos pueden servir, que son genéricos, ¿verdad? Como show IPOSPF, bueno, interface brief, que sería solo para identificar las interfaces que de manera resumida están corriendo con OSPF, ¿verdad? Que sería esto para identificarlo. Y digamos que esencialmente eso es, ¿verdad? Porque lo nuevo, digamos, de lo multiárea es que en los routers que se consideran de borde, unas interfaces están agregadas al área particular, digamos al área 20, y una de sus interfaces pertenece al área 0, que esa sería la función de los routers de borde, ¿verdad? Y luego, en algún momento, si algún router tiene conexión a Internet, hay que hacerlo como ya lo hemos hecho antes, una ruta estática por defecto, y se propaga esa ruta para los routers internamente de esa área, pues los propaga como ya se ha mencionado, y para los otros routers que pasan por otra área intermediaria, pues entonces se agrega o como un comando externo aprendido o propagado por otro router responsable de otra área. Eso es como lo único que existe como de manera particular, que sería que se propaga en Internet o se propagan redes que pasan por el área primero local, pasa por el ABR, ¿verdad? Y llegan hasta su destino. Y los ASBR solo es el nombre que recibe aquel router que tiene conectividad a Internet. Eso es como lo que cambia. Y como este es el resumen, porque con esto termina el capítulo de OSPF multiárea, ¿verdad? Es en los routers de borde debe garantizarse que al menos una interfaz esté en el área 0. El resto se entendería que pertenecen al área concreta, al área particular de eso. Y que si existiera la posibilidad de aplicar comandos de sumarización manual, habría que hacerlo con area y desde área, arrange, la dirección y la máscara en el modo global de configuración del router. Eso es todo, y estos son los comandos para verificar, digamos, el funcionamiento. Muy bien, con este video, pues prácticamente termina la explicación de lo que corresponde con OSPF multiárea, ¿verdad? Que es para hacer más eficiente las convergencias en los esquemas de red, y que en lugar de tener todo este conjunto de routers en la misma área, pues lo subdivido. Estos que están en los bordes se convierten en ABS, y el que aquí no aparece un esquema directamente de Internet, ¿verdad? Se convierte en un ASBR. Y que es necesario aplicar los comandos que ya hemos visto para propagar el Internet. Y lo demás, esos mensajes de tipo 1, 2, 3, 4, pues esa es la lógica interna que ellos siguen. Y como conocimiento importante en general, pues es necesario que todos lo manejemos, pero que finalmente se convierten en los mensajes internos del protocolo. Muy bien, hasta que llegamos con la explicación del capítulo 6, y en el próximo video veremos un ejemplo concreto de aplicación de este esquema, digamos, traído a el funcionamiento con los comandos de OSPF multiárea.